Yo diría que el punto de partida para poder entender qué puede ocasionar una guerra mundial es estudiar la historia, es estudiar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego ver qué situaciones son análogas o qué elementos eh, que forman parte del contexto, que formaron parte del contexto, podemos encontrar en la tensión geopolítica actual. Cuando uno hace un análisis de riesgo, eh, utilizando datos estadísticos, entonces busca correlaciones, busca elementos o factores causantes, busca ponderaciones, tratando un poco de explicar la causa-efecto dentro de las situaciones posibles de un análisis de riesgo. Entonces nosotros no tenemos más data que dos guerras mundiales. ¿Ok? Tenemos dos acontecimientos, dos situaciones, pero que si nosotros la analizamos bien, podemos por lo menos tener presente en qué casos la tensión geopolítica está aumentando. Es como decir, está aumentando la fiebre del paciente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año 14, terminó en el año 18 del siglo pasado. Bueno, eh, primero que nada, en esta guerra mundial, la primera llamada Primera Guerra Mundial, eh, se llama así Guerra Mundial porque participaron las principales potencias y fue un conflicto multilateral, varios países de un lado versus varios países del otro lado. Importante entender que hay una situación puntual, que es un asesinato que correspondió al asesinato de un archiduque, Francisco Fernando de Austria, un archiduque, eh, es asesinado, esto de Sarajevo, por una persona, digamos, que no pertenecía a ninguna milicia, ni nada, pero los países empiezan a echarse la culpa y empiezan a ponerse del lado del otro, ¿no? Empiezan a armarse los bloques a raíz de una situación que no es que quisiera, digamos, minimizar, pero es básicamente un crimen de una persona hacia otra persona, no intervienen los países, ¿ok? Los países intervienen cuando empiezan a culpar a otros países. Pero ¿por qué empiezan a culpar a otros países? Porque había en ese momento una tensión geopolítica importante. Y aquí nos vamos a analizar el contexto. Vamos a analizar el contexto. Estas son las tensiones globales, ¿no? Globales porque era entre países o tensiones multilaterales. ¿Qué cosa era lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento había una rivalidad muy fuerte en Europa. Alemania tenía una rivalidad muy fuerte con Reino Unido, ¿no? Entonces, digamos dos países que han tenido siempre una importancia, una hegemonía en Europa y las competencias de liderazgo existen. En el ambiente geopolítico también existe, entre países también existe, sobre todo alimentada por el egocentrismo de algunos líderes. Entonces, Alemania y Reino Unido estaban en esa competencia, vamos a decir, no tan sana, competencia de liderazgo. También Alemania con Francia, ¿no? Siempre, digamos, antes de que yo vaya a Francia, me decían, si tú vas a Francia, no se te ocurre hablar en inglés, porque a los franceses no les gusta hablar en inglés, no les gusta que les hablen en inglés. Y cuando fui a Francia por primera vez, ¿no? Como yo no hablo francés, entonces eh, tuve que hablar en inglés, ¿no? Sobre todo en los comercios y esas. Y sí me di cuenta que realmente no les gusta hablar en inglés. Muchos que atienden al turismo, en restaurantes o en hoteles, seguramente sí te hablan el inglés,
pero vamos a decir que no es su idioma favorito. Pero yo nunca entendí por qué era que no, digamos, no les gustaba el inglés. Bueno, uno, son muy nacionalistas y segundo, hay un conflicto, más que con Estados Unidos, el conflicto de Francia es con Reino Unido, ¿no? Digamos que no son muy amigos. Bueno, entonces esas tensiones no son de ahora, son de hace mucho tiempo. Obviamente con la globalización esas tensiones se han aliviado, pero estamos retrocediendo a casi más de 100 años atrás, en donde había mucha rivalidad. Y en Europa había mucho nacionalismo, ¿no? Especialmente en los países Balcanes. O sea, retrocediendo en la historia, era la época del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que ahora básicamente es Turquía, ¿no? Que antes era pues Turquía, los países, digamos, de Rumanía, Yugoslavia, todos esos países que después Yugoslavia se partió en 5 países. Digamos, todo eso era el Imperio Otomano y cada, digamos, nación quería su independencia, ¿no? Habían sentimientos muy independentistas, nacionalistas en ese entonces. Y justamente uno de esos fanáticos nacionalistas fue el que asesinó al archiduque de Austria. Bueno, entonces, había un sistema muy rígido de alianzas militares, digamos, en un momento de mucha tensión. Previamente había habido una carrera armamentista importante, militarización, o sea, era la época en que estaba de moda, pues, las tanquetas, ¿no? Que estaba de moda los aviones de guerra, ¿no? O sea, como que se producían, pero no se estrenaban, ¿ok? Y eso termina siendo muy tentador y muy peligroso también. Entonces, el contexto era de mucha, mucha tensión, ¿no? Vino la guerra duró 4 años, ¿no? ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Bueno, ganó Reino Unido, Francia, Rusia, que entró un poquito tarde, 1917, Estados Unidos, que también entró en 1917, Italia, que entró en 1915. De todos esos países que ganaron, que están por aquí en el lado izquierdo, esos fueron los 5 principales, Italia fue el único que en la Segunda Guerra Mundial estuvo en el bando contrario y lo perdió. ¿Quiénes perdieron esta Primera Guerra Mundial? Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano que se deshizo, ¿no? Bulgaria. Bueno, entonces, luego, o sea, pero el gran perdedor fue Alemania. Entonces, como Alemania pierde la guerra, le hacen firmar el Tratado de Versalles, el famoso Tratado de Versalles a Alemania, ¿no? Es decir, imagínense un juicio. En un juicio, ¿qué pasa? Siempre hay un ganador, un perdedor, ¿no? Entonces el juez le dice al perdedor, mira, tú no tenías razón, tú has perdido, así que tú tienes que pagar los costes legales de la otra parte. Entonces, al perdedor le toca pagar, ya está perdiendo, ya está dolido, ya digamos, y cuando digo dolor es dolor económico, dolor patriótico, dolor de todo tipo, dolor por la pérdida de vidas humanas, o sea, es el que más perdió, pero además le dicen, tienes que pagar, ¿no? Y no puedes hacer esto, o sea, una serie de limitaciones. Entonces viene el Tratado de Versalles, donde a Alemania se le ponen penas durísimas y se les limita. Algunos dicen, yo no voy a opinar sobre eso porque conozco el tratado en detalle, pero algunos dicen que fue como tal vez abusivo. No lo podría calificar yo en lo personal así, tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí puedo decir que causó el Tratado de Versalles es un tremendo resentimiento en Alemania, ¿no?
Entonces los alemanes, y eso fue caldo de cultivo para que después una persona que se hizo lamentablemente famosa, Adolfo Hitler, llegue a Alemania, se haga del poder y inicie pues lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, entonces Alemania se quedó con mucho resentimiento por el Tratado de Versalles y eso se fue, digamos, fue alimentando algunos movimientos internos dentro de Alemania luego de 1918, ¿no? Bueno, además no nos olvidemos que Alemania sufrió pues la hiperinflación alemana, famosísima, estudiada en todos los libros de estudio. Bueno, entonces así llega a vamos con nuestra segunda lámina sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, para muchos historiadores, significó una humillación para Alemania y una crisis económica fuerte porque se le quitaron recursos y, digamos, ellos no podían, difícilmente podían recuperarse, digamos, dadas las condiciones que les habían puesto en el Tratado de Versalles, que, bueno, de aquí una parte tiene que ir a que tú pagues las consecuencias de la guerra que causaste. Bueno, entonces, y el contexto de la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, era que había unos regímenes totalitarios, ¿no? O estás conmigo o no estás. Ese era, digamos, el movimiento nazi de Adolf Hitler en Alemania y el de Mussolini, que era el fascismo, en Italia. O estás conmigo o no estás, simplemente, ¿no? Curiosamente, hoy en día estamos comenzando a ver regímenes totalitarios, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que siempre se caracterizó por una institucionalidad, por un respeto a los estados de derecho y todo. Estamos empezando a ver, digamos, cierto totalitarismo, ¿no? Y también nacionalismo. En ese entonces había mucho nacionalismo, sobre todo en Alemania. Bien. De hecho, el movimiento nazi es nacionalsocialista. ¿No? Bueno, entonces, había también mucha agresividad territorial de conquista, ¿no? Por parte de Alemania, que quería expandir su territorio, que consideraban que pues, debían ser un país más grande, que Austria debía ser parte de Alemania, que Polonia parte de Alemania, y entonces, y lo mismo pasaba con Italia y Japón. Italia está el poder militar de Mussolini, y el caso de Japón, lo menciono, es muy importante, muy, muy importante, sobre todo en el contexto actual, que en ese entonces Japón quería expandirse en Asia. Japón invade China, invade Corea. Y eso es algo que lo vamos a volver a conversar porque esas tensiones están todavía latentes a través del conflicto China-Taiwán y a través del conflicto de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces Japón también empieza a invadir, ¿no? Con un afán de crecimiento, o sea, era un imperio, ¿no? Un imperio, el imperio japonés, ¿no? Había un emperador que como cualquier imperio, quería hacer crecer, digamos, toda esa comunidad imperial. Bien. Eh, y esto comenzó en el año 1939 con un famoso acontecimiento que es la invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Entonces, esta invasión de Alemania a Polonia, y hay que contar un poquito la anécdota, ¿no? Supuestamente, los polacos atacan la frontera alemana, un puesto de frontera en Alemania. Después se supo que no habían sido los polacos los que habían atacado a Alemania. Después se supo que habían sido supuestamente alemanes disfrazados del ejército polaco quienes habían atacado. Y después estos alemanes disfrazados de polacos habían sido asesinados por los mismos alemanes para tener una aparente causa de declaración o de invasión, de motivación para invadir Polonia. Entonces, el 1 de septiembre de 1939. Cuando eso pasa,
Cuando eso pasa, le declaran la guerra a Alemania, Francia y Reino Unido. Le declaran la guerra a Alemania. Estados Unidos no entra. De hecho, Estados Unidos no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Fíjate cómo hay tantos paralelismos, porque ahora también hay países que no quieren entrar en este conflicto con Irán. Dicen, "Mira, es que yo no entro. A mí no me digan, ese es un problema de otros. Estados Unidos, tú te metiste, a mí no me mires". Hay varios países que le están diciendo eso, sobre todo que son socios de Estados Unidos en la OTAN, países europeos, no quieren intervenir. Entonces, en aquella época, Estados Unidos, que todavía no se había consolidado tanto como potencia, dijo, yo no voy a entrar. Este es el problema entre ustedes, europeos, arréglense entre ustedes, yo no voy a entrar. Bueno, pero, ¿qué pasa? Cuando hay una guerra mundial, por algo se llama mundial, porque participan muchos países, ¿no? Entonces, Alemania, que tenía una alianza con Italia, y que Alemania era poderosísima, porque invadía un país y se apoderaba de los recursos económicos y de los recursos militares de ese país. Entonces, conforme iba invadiendo, se iba haciendo más poderoso. Llega a invadir Francia, toma Francia, invade Francia, pone la bandera nazi en la Torre Eiffel. Y ahí también hay otro motivo de rivalidad entre, digamos, entonces, los de Reino Unido y Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque como había una alianza entre Reino Unido y Francia, entonces la alianza establecía que la primera fuerza de contención era Francia, y que Francia tenía que pelearle a los alemanes porque los alemanes iban directo a Reino Unido. O sea, invadían Francia y estaban ya ahí cerquita de Reino Unido para poder atacarlos desde Francia. Entonces el Reino Unido ya estaba casi que vencido. Y los franceses se rinden. Claro, muchos dicen, sí, está bien que se haya rendido, no murió gente, entonces los franceses se rinden, ¿no? Hacen algo de lucha en la frontera, pero se rinden, no muere gente en esa, digamos, no hacen la batalla. Y entonces los ingleses se molestan muchísimo con los franceses, pues le dicen, oye, tú me, te comprometiste conmigo en pelear, estamos juntos en esto y no has peleado, te has rendido. Y ahora yo no solamente tengo que defenderme de estos alemanes que ahora son más poderosos, sino que además tengo que defenderte a ti, tengo que sacarte del problema, ¿no? Entonces los ingleses, pero sí hacen algo interesante, los ingleses saben mantener la calma, usan su servicio de inteligencia, llaman a Estados Unidos y le dicen, Estados Unidos, te necesitamos, tienes que entrar. Y Estados Unidos, ¿qué le dice? Le dice, no voy a entrar. Ese es un problema de ustedes. Pero mándanos un armamento, un barquito. No voy a mandar nada. Ese es un problema de ustedes, Estados Unidos. Bueno, Churchill empieza a desesperar a ver qué hace. Y Churchill sabía que se le venía la noche, que el techo se le caía. Y le dice al pueblo de Reino Unido, vamos a ganar esta guerra. O sea, estando perdido, le dice, vamos a ganar esta guerra. Tenía 99% de posibilidades de perder la guerra. Bueno, y en eso, al ver Hitler, que ya lo tenía prácticamente, digamos, este, dominado y esa parte la tenía casi que ganada, lo único le faltaba poquito, solamente tenía que entrar desde Francia a Reino Unido. Y eso era muy sencillo, ¿no? Eh, decide, al ver que ya casi que había ganado la guerra, decide cometer un gran error y decide invadir a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, ¿qué tenía? Recursos económicos y recursos naturales, petróleo, eh, minerales. Bueno, y ahí se le complica.
se le complica bueno, de hecho llega a invadir San Petersburgo, pero no llega a Moscú, ¿no? Porque San Petersburgo está como en el norte, ¿no? Y se puede llegar por vía marítima, o por lo menos gran parte de la tropa, pero Moscú está en el centro. Y para llegar a Moscú no es muy sencillo. Entonces se le complica, llega el frío, no pueden ganar los alemanes a los soviéticos, luchan, no pueden, empiezan a debilitarse los alemanes y, eh, y en eso Hitler se entera que Japón le había ganado 3 guerras a Rusia antes de que sea Unión Soviética. Esa era otra historia, ¿no? Entonces le había ganado 3 guerras y como Japón estaba creciendo, le dicen, mira, Japón, vente para acá para la alianza, si nos repartimos el mundo, la parte de Asia va a ser para ti. Y Japón dice, ya, vamos. Entonces Japón entra, ¿no? Entra a la alianza con Alemania, con Italia, y ese fue un segundo error que comete Hitler, ¿no? No solamente romper el pacto de caballeros, entre comillas, que tenía con Stalin, sino que además hace una alianza con Japón. ¿Y qué pasa? Japón decide atacar una base aérea que tenía Estados Unidos, que es la famosa base de Pearl Harbor, y ahí Estados Unidos entra a la guerra. Y marca la diferencia, o sea, Alemania que empieza a debilitarse porque no puede conquistar la Unión Soviética, y Estados Unidos que se molesta, que va con todo a la guerra, ¿no? Terminan ganando los famosos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, que se libera, ¿no? Y la URSS, que forma parte también de esta alianza, porque la URSS había sido atacada por Alemania. Y ahí hay otro elemento que es importante entender en las guerras, que es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, digamos, geopolíticamente, la URSS y Estados Unidos no tenían mucha química, que digamos, no eran muy amigos. Pero usando ese famoso refrán de guerra, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces se hicieron aliados. ¿Por qué? Porque tenían ese enemigo común que era Alemania. Bueno, la guerra termina lamentablemente no solamente con la derrota de Alemania, sino también con la explosión de 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki, en Japón, 1945. Japón se rinde y perdieron la guerra Alemania, Italia, Japón. Bueno, ¿qué lección nos deja eso? Que hay que tener mucho cuidado con esas alianzas, ¿no? Y pequeños detalles, en la Primera Guerra Mundial lo podemos ver, o sea, un pequeño acontecimiento puede ser como una chismita que puede encender, y puede incendiar Roma, para usar una metáfora. Una pequeña chispita, un acontecimiento aparentemente puntual, ¿no? Puede llegar, en un contexto de alta tensión, puede llegar a ser un desencadenante de una guerra mundial. Y hay que tener cuidado con las alianzas. ¿Por qué? Porque Japón no le consultó a Alemania si podían invadir Estados Unidos. Seguramente los alemanes le hubiesen dicho, ¿cómo se te ocurre que vas a invadir Estados Unidos? O sea, ¿cómo se te ocurre que vas a desbalancear los poderes de la guerra, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tenía una base en Pearl Harbor, que es, digamos, está cerca de la zona que Japón quería para ellos solos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuidado con esas alianzas, ¿no? Y las alianzas se inician por el armado de los bloques. Recordemos esa imagen, perdón, esa frase. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos.
Entonces aquí se empiezan a armar bloques, se están empezando a armar bloques. Y algo que haga uno de esos aliados puede ser importante en esta, digamos, en esta potencial situación que desencadene una guerra mundial. Como ustedes saben, yo soy peruano. Nosotros tuvimos una guerra también eh, con Chile, pero ¿qué fue? Digamos, había mucha tensión en ese entonces, ¿no? También por los recursos naturales, en fin. Bolivia le toca la puerta a Perú y le dice, brother, vamos a hacer una alianza. Y Perú le dice, ¿cómo que alianza? A ver, explícame. Mira, si te atacan a ti, entonces, si te declaran la guerra a ti, yo estoy contigo. Si me declaran la guerra a mí, tú estás conmigo y estamos juntos si es que nos declaran la guerra, ¿no? Si entramos en guerra, estamos los dos. Y Perú le dice, bueno, es mejor estar acompañado que estar solo. Es la lógica, ¿no? Más armamento frente a un solo enemigo, que era Chile. Bueno, le dice, está bien, ¿dónde firmo? Firmaron. Y después de esa firma, Bolivia le declara la guerra a Chile. Bolivia. Claro, Bolivia tenía un armamento chiquito, Perú tenía el principal armamento, ¿no? Y el resultado de la guerra ya lo sabemos. Bolivia se quedó sin mar. Bolivia tenía mar antes de, de la guerra, famosa guerra del Pacífico. Y Perú perdió una buena parte de su territorio, que hoy día es Chile. Entonces, hay que tener cuidado con esas alianzas, y esas alianzas no son muy difíciles de que se puedan formar en estos contextos de alta tensión, porque se empiezan a armar bloques, ¿no? Bueno, entonces, eh, en ese entonces existía la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se hizo después de la Primera Guerra Mundial para que no haya una Segunda Guerra Mundial. Llega la Segunda Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones se transformó en la ONU, Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas, para que no haya una tercera guerra mundial, señores. Y hoy en día creo que está demostrado que la ONU no ha servido para nada, porque estamos en, o sea, no sirvió para los conflictos de Israel con Palestina, ni para los conflictos de Rusia con Ucrania, o sea, no, y para este conflicto de Israel, Estados Unidos con Irán, no ha servido, la ONU no ha servido para nada, la verdad es esa. Bueno, entonces, una vez que hemos estudiado estos contextos, ya podemos entender que sí hay cosas que generalmente se dan en las guerras y que actualmente se están repitiendo y están ocurriendo. Es importante ver la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el momento actual de, o cuáles son los elementos de tensión o el contexto de tensión? Bueno, primero, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí está ese conflicto. ¿Qué es lo bueno de ese conflicto que es 1-1, Rusia con Ucrania? Y los demás países, pues, no se han metido al conflicto, no lo han hecho suyo, han dado su apoyo, le han dicho a Ucrania, mira, aquí te doy estas armas, te doy este dinerito, ¿no? Pero no han entrado a luchar contra Rusia, porque Rusia, en términos armamentistas, eh, es conjuntamente con Estados Unidos una de las dos potencias mundiales. Lo que pasa es que Rusia, y esto hay que decirlo, no ha sacado su armamento pesado. No ha sacado su armamento pesado. Y ahora menos, porque ahora Putin está diciendo, bueno, me imagino, ¿no? Que puede estar diciendo que se maten entre ellos. Yo voy a esperar un poquito, ¿no? Y cuando el río esté revuelto, entro a pescar. Entonces, bueno, pero el conflicto de Rusia-Ucrania es de 1-1, ¿ok?
gracias a Dios, no se han armado los bloques, porque cuando se arman los bloques, ahí empieza la cosa. Como la Primera Guerra, como la Segunda Guerra, que hubo bloque contra bloque, no fue país contra país. Siempre hay un país que la inicia, siempre hay otro país que la sigue, siempre hay otro país que mete la pata, ¿no? Siempre hay otro país que puede definir, como Estados Unidos. Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial desbalanceó las fuerzas militares en la guerra. Bien, eh, pero en el contexto lo que tenemos es un control del estrecho de Hormuz por parte de Irán. ¿Ok? Tenemos un control del estrecho de Hormuz por parte de Irán eh, que, digamos, parecería que esto va a continuar. Primero, Irán es un país que, en mi opinión, siempre supo que esta situación podía pasar. Siempre supo, siempre lo contempló. Pero parecería que Estados Unidos no lo contempló. O sea, parecería que en el mapa de riesgos militares, Irán no era un tema que tenía mucha importancia para Estados Unidos. De hecho, acaba de renunciar el, el encargado del, eh, del servicio de estrategia militar en Estados Unidos. Entonces, parecería porque, vamos a ver, usted trabaja en una organización, usted tiene que tener un plan de contingencia. Si se me va la luz, tengo esto. Si se me va el internet, tengo esto. Si me pasa esto, de esta manera puedo resolver la contingencia, ¿no? Entonces aquí Estados Unidos tendría que haber tenido un plan y parecería que no tiene el plan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dice a sus socios de la OTAN, amigos, ayúdenme, manden a sus flotas marítimas para que acompañen y para que hagan fuerza, ¿no? Y para que los buques petroleros, las navieras, puedan pasar por el estrecho de Hormuz, vayan a escoltarlos, ¿no? Ustedes que están más cerca. Entonces, y los países, los socios de Estados Unidos que le han dicho, no, no, yo no voy a hacer eso. Aparte que, em, aparte que hay unas versiones que se dicen por ahí, que no están confirmadas, de que habrían minas acuáticas, ¿no? Como lo que se ponía en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se ponían minas, que si llegaba la tropa por ahí, explotaban. Parece que hay unas minas acuáticas muy poderosas que no se sabe si existe o no existe, pero por lo menos causan un gran temor, ¿no? Entonces, eh, digamos que Estados Unidos no ha logrado el apoyo de sus aliados. Ni siquiera, digamos, está teniendo un apoyo interno. Bueno, entonces, y lo otro es que la geografía alrededor del estrecho de Hormuz hace que sea muy, muy difícil poder ejercer una acción militar efectiva, ¿no? Entonces hay preparación por parte de Irán. Dos, un conocimiento del territorio por parte de Irán. Recordemos que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam por estar lejos y por no conocer el territorio, ¿no? Entonces, aquí esas dos características se dan. El territorio es muy complejo, el territorio de Irán, digamos, geográficamente. Y Estados Unidos no lo conoce y además Estados Unidos está lejos, muy, muy lejos. Entonces no se le hace fácil una acción militar. ¿Ok? Bueno, entonces,
¿A qué está jugando Irán a hacer la guerra larga? Porque si sigue alargando la guerra y sigue resistiendo, ahora vienen las elecciones, este año tocan las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y puede que Donald Trump pierda el control del Senado y de la Cámara de Representantes, los dos, o de repente ninguno, o de repente solo uno, ¿no? Pero Irán está jugando a que Estados Unidos y Donald Trump se convierta en el malo de la película, ¿no? Entonces, que porque va a subir el precio del combustible, porque hay mucho descontento, porque hay inflación, porque pues hay una serie de consecuencias, ¿no? Que ya yo lo estoy viendo, o sea, en los precios aéreos, precios de boletos aéreos, o sea, en una semana me ha subido como 25% el precio del boleto aéreo. Ahí están las consecuencias. Entonces, y a nadie le gusta que le suban, digamos, ninguno de los costos, ninguno de sus gastos, ¿no? Pero ya se está viendo. Entonces, eso genera malestar y ese malestar le juega en contra de Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, la lectura mundial es Irán cerró el estrecho de Hormuz debido a el ataque de Israel y de Estados Unidos. Los malos son Estados Unidos e Israel, ¿no? Ese es el lenguaje del mensaje geopolítico. Bueno, lo otro es el ataque de Irán a los países vecinos y en su infraestructura, porque ya se está atacando infraestructura, ¿no? Eh, y eso yo creo que, ojalá me equivoque, pero creo que podrían venir noticias de ataques a infraestructura, sobre todo refinerías. Eh, y hay otra cosa importante, eh, el ataque a la infraestructura de las plantas desalinizadoras que tienen varios países de, eh, del Medio Oriente, ¿no? Que Irán está atacando. Es decir, digamos, estos países son países desérticos, ¿no? Es decir, a diferencia de nosotros, que en Latinoamérica tenemos lluvias que caen de las montañas y que generan un embalse, ¿no? Y que tenemos ríos y de ese embalse se potabiliza el agua y en fin, eh, esa característica geográfica no existe en el Medio Oriente. Ahí lo que hacen es tomar agua de mar a través de un proceso de desanilización, la potabilizan y ese es el agua que consumen. Entonces, digamos, si Irán ataca estas plantas desalinizadoras, deja a estos países del Medio Oriente sin agua potable. Y eso genera una situación de mucho mayor estrés geopolítico. Aumenta el nivel de tensión, ¿ok? Y ojalá me equivoque y ojalá eso no pase. Pero en el terreno de las posibilidades, eso puede aumentar la temperatura o la calentura geopolítica, ¿ok? Bien, puede que afecte las refinerías. Si afecta a las refinerías, si ataca a las refinerías, le afecta el bolsillo. Si ataca a las plantas desalinizadoras, les afecta el, eh, digamos, la continuidad de la salud y pues, de la subsistencia del país, de la ciudadanía, ¿no? Bien, y aquí hay otro elemento de la tensión geopolítica China-Taiwán, me parece importantísimo. Entonces aquí tenemos que retroceder un poquito en el tiempo a explicar la historia de China-Taiwán. Resulta que eh, durante muchos años, eh, digamos, en China gobernó el Partido Nacionalista.
Y el Partido Comunista, liderado por el famoso Mao Zedong, el Partido Comunista empieza a tener una rivalidad para llegar al poder. Eh, Firman un acuerdo para consolidarse como una alianza de un gobierno único. El Partido Nacionalista que estaba en el poder traiciona ese acuerdo y expulsa a los comunistas. Estamos hablando de inicios del año del siglo que comenzó en 1900, siglo XX. Expulsa a los comunistas que se van a la zona montañosa, se van al interior de China, salen de Shanghái, se van, digamos, a las provincias, ¿no? Y ahí se organizan como guerrillas y empiezan a hacer ataques a través de guerrilla, entran en una guerra civil, literalmente una guerra civil. Partido Nacionalista, Partido Comunista, hasta que llega la invasión de Japón. Cuando llega la invasión de Japón a China, entonces los dos partidos dicen, hermano, aquí todos somos chinos, así que somos hermanos que tenemos que luchar contra este ataque japonés. Somos enemigos, pero somos hermanos, ¿no? Entonces, nuevamente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y luchan contra Japón, están en permanente lucha, 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 y entonces Japón pierde la guerra. ¿Sí? Pierde la guerra y pues se va a Japón y nuevamente quedan los dos bandos chinos y dicen, bueno, ahora sí continuamos la pelea entre nosotros. Pero, como ya han pasado muchos años, ahí se fortalece el Partido Comunista, o sea, los guerrilleros. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el interior, entonces se fortalecieron muchísimo, ¿no? En esos años. Y logran tomar Pekín. Los nacionalistas, ¿no? Al ver que toman el poder por la fuerza en el partido en China, por el Partido Comunista, los nacionalistas se van, salen huyendo, ¿no? Y se exilian. ¿En dónde? En una isla que hoy día se llama Taiwán. Pero ahí no viene, ahí, hasta ahí, pues, es más un problema político que otra cosa. Pero el problema es que los nacionalistas llegan a Taiwán, a lo que hoy es Taiwán, y fundan una república, la República de China. O sea, el nombre de Taiwán es República de China, siendo lo que hoy día conocemos como China, la Gran China, la República Popular China. ¿Mm? Entonces tenemos la República Popular China y la República de China. O sea, tenemos dos Chinas hoy día. ¿Qué pasa? Que China, la Gran China, ¿no? Gobernada por el Partido Comunista, nunca ha reconocido a Taiwán. Entonces, para China, Taiwán es como un grupo de rebeldes, de insurgentes, de insolentes ciudadanos que se han rebelado y que han tenido la osadía de crear una república que se llama igual, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocieron ¿a quién? A Taiwán. Bueno, realmente es la República de China, pero vamos a, para el mejor entendimiento, reconocieron a quién, a Taiwán. Pero en el año 1971, la República, la China Grande, la China continental, fue reconocida por la ONU. Y hoy en día hay un conflicto inmenso entre Taiwán y China. Y China está haciendo maniobras alrededor de Taiwán. Taiwán, obviamente, si nos remontamos a la Guerra Fría, ¿qué pasó? China estaba en el bloque de la Unión Soviética, de los comunistas. Entonces, nuevamente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, Estados Unidos llega a Taiwán y le dice, Taiwán, mi hermano, brother, no, no, tú tienes que ser capitalista. Ah, ¿eres capitalista? Ah, no, no, tú eres mi hermano. O sea, dime qué necesitas, toma capital, te apoyo con esto, te apoyo con lo otro. No, no, no. Entonces, Taiwán se convierte como
en un hijo adoptivo de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha dicho, si atacan a Taiwán, se meten conmigo, ¿no? Y yo voy a intervenir si atacan a Taiwán. Por eso es que China, a pesar de que han pasado muchos años, y China anhela recuperar Taiwán como parte de la República Popular China, no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el guardaespaldas que tiene Taiwán es Estados Unidos. Bueno, no el guardaespaldas, el padrino, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces ese conflicto está China-Taiwán, China-Taiwán, y hay versiones que indican que China se puso el año 2027 como el año máximo para recuperar la isla de Taiwán y para convertir, unificar todo en una sola isla. Eso además genera un gran problema para el mundo, porque en Taiwán se produce el 95% de todos los chips, se fabrica el 95% de todos los chips para la inteligencia artificial. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que la tecnología se paralizaría si Taiwán se paraliza, porque Taiwán tiene prácticamente el monopolio de la fabricación de chips avanzados. ¿Ok? Bueno, entonces ahí hay una tensión, señores. Esa tensión puede generar los bloques, que se empiecen a armar los bloques, y si se arman los bloques, basta que uno haga algo para que el bloque reaccione en un espíritu de cuerpo militar, ¿no? Bueno, luego está la tensión geopolítica en las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur. Yo los invito a que lean la historia de las Coreas, que es muy interesante. Pero nuevamente, recordemos que Japón, a inicios del siglo pasado, quería hacerse de todo Asia. Entonces invade Corea, así como invadió China. Y es más o menos la misma historia. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces era muy difícil sacar a Japón de Corea, a pesar de que Japón había perdido la guerra. Y entonces Estados Unidos dice, bueno, yo voy a mandar a un emisario, alguien que me reporte a mí. Y la Unión Soviética dice, bueno, yo también voy a mandar un emisario eh, y que ese emisario me reporte a mí cómo va digamos, respuesta ante los japoneses y la expulsión de los japoneses por parte de Corea. Bueno, entonces cada uno manda a su representante y entonces esos representantes empiezan a tener problemas y empiezan a tener discrepancias y llegan a tener un conflicto armado entre esos dos eh, bloques, el bloque soviético y el bloque estadounidense. Inician una guerra civil, una guerra, bueno, no civil, pero una guerra interna entre los dos bloques. Y ahí nacen las dos Coreas, se divide Corea, Corea del Norte, que está con la Unión Soviética, que es el bloque comunista, y Corea del Sur, que es el bloque capitalista, que está con Estados Unidos. Después se cae la Unión Soviética, la perestroika, se cae el muro de Berlín y quedó Corea del Norte. Pero Corea del Norte es muy importante porque Corea del Norte, a diferencia de Corea del Sur, Corea del Norte tiene armas nucleares y está dentro de los 9 países que tienen armas nucleares. Entonces, la intervención de Corea del Norte, y Corea del Norte es, digamos, además tiene un peligro adicional, que es Kim Jong. Kim Jong es el, vamos a decir, monarca, ¿no? eh, porque eso es prácticamente una monarquía, en Corea del Norte, que es, vamos a decirlo, un poquito extravagante, solo un poquito, y es muy desatinado con sus decisiones, ¿no? Recordemos que Corea del Norte todavía sigue resentido con Japón porque los invadió. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Hacen ejercicios militares cruzando Japón, o sea, invadiendo digamos, el espacio aéreo de Japón, ¿no? O sea, mandan los misiles, pero mándanlos de verdad, no los ensayos, no, mándanlos de verdad para que pasen por encima de la isla. Como quien dice, mira, yo soy poderoso.
¿no? Tú me invadiste hace 100 años, ¿no? Ah, no me he olvidado, ¿no? Y mira todo el poder que tengo. Entonces, como se podrán dar cuenta, la complejidad geopolítica es inmensa, es como una telaraña, tiene muchas aristas, ¿no? Y hay muchos acontecimientos que pueden generar esa chispita que todos queremos que no ocurra. Bueno, está también la tensión geopolítica de Israel con Palestina por el tema del territorio. Recordemos los resentimientos, el resentimiento alemán, ¿no? El resentimiento de los países nacionalistas de los Balcanes, ¿no? Con el Imperio Otomano, o sea, que fueron conquistados por el Imperio Otomano. O sea, los resentimientos son, por lo general, elementos causantes de que los conflictos escalen. Y entre Israel y Palestina, no voy a entrar a darle la razón a nadie porque no me corresponde, pero lo que sí queda claro es que hay un resentimiento de Palestina. Oye, esta era mi casa, me sacaron de mi casa. ¿Tiene razón o no? No voy a opinar sobre eso. Lo que sí voy a decir es que hay un gran resentimiento de Palestina. Y Palestina es un jugador, ¿no? Digamos que, aunque militarmente no puede ser importante, es un país que tiene voz y que tiene, digamos, que de alguna manera es un símbolo de rebelión dentro del espacio del Medio Oriente, ¿no? Entonces con Palestina, entonces Israel con Palestina, Israel con Irán, Israel con el Líbano, o sea, lo tenemos esas tensiones. Y en el caso de Israel con Palestina, incluso ya cruza el terreno religioso, incluso, ya no solamente es un tema geopolítico o territorial, ¿no? Bueno, lo otro es, como les decía, la debilidad de los organismos internacionales. La ONU ha demostrado que no sirve y hay un autoritarismo, intervencionismo creciente de Estados Unidos. O sea, ya es... El otro día leía una publicación en la red social X, o lo que antes era Twitter, de una periodista que decía, Estados Unidos, no te reconozco. ¿Por qué? Porque salía esta publicación. Washington amenaza a medios por su cobertura en la guerra. Si no informan correctamente, les van a quitar las licencias. Yo nunca lo había visto en Estados Unidos, o sea, nunca lo había visto, ¿no? Entonces, y ese afán imperialista, ¿no? O sea, mira, aquí yo tengo el dominio, ¿no? Venezuela, el petróleo es mío o viene para acá, ¿no? Te voy a pagar, pero que venga para acá. Cuba, no, 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 eso para acá. El canal de Panamá, no, el canal, mira, no pueden estar los chinos ahí. O sea, ese afán de querer tener poder extraterritorialmente se ha hecho muy evidente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, conclusión, para terminar, uno, recordemos la historia, estudiemos la historia, aprendamos de la historia y miremos en función a todos los acontecimientos que les he mencionado, cómo evoluciona eh, estos potenciales conflictos, cómo escalan, porque definitivamente nos va a terminar afectando y ojalá que no sea considerable. No puedo terminar la presentación sin darles esta, digamos, lámina, que esto ya lo habíamos presentado, ¿no? Rusia, voy a dividir esto en bloques, bloque rojo, China, bloque rojo, Pakistán, bloque rojo, India, bloque rojo, Corea del Norte, bloque rojo. Yo podría decir que eso es bloque rojo, con algo de duda en Pakistán y la India, pero podemos decir que digamos, me la juego que irían a un bloque rojo. Estados Unidos iría a un bloque azul, Francia iría a un bloque azul, no son muy amigos, pero irían a un bloque azul. Reino Unido no es muy amigo de Francia, pero iría a un bloque azul. Israel, que sí ha demostrado tener fuertes influencias en Estados Unidos, iría a un bloque azul. Eso es, digamos, lo que más probablemente podrían darse y cualquiera de estos países puede destruir al mundo, cualquiera. Entonces tengamos cuidado. ¿Qué están haciendo estos países? ¿Qué van a hacer?
y cómo pueden intervenir en esta tensión geopolítica mundial. Muy bien. De mi parte, muchísimas gracias. Eso ha sido todo por esta jornada.